Muy, pero que muy buenos días. Estamos ante un día muy especial, estamos muy contentos, yo personalmente mucho, porque estamos acá reunidos entre amigos. Y la verdad es un día muy importante porque estamos ante el nacimiento de este gran espacio, el podcast La Mansarda, que surgió como una iniciativa por parte de alumnos del Nacional Buenos Aires. Yo, para la gente que no me conoce, soy Valentino Arone, de Quinto 13. Él es Santiago Arias, de sexto año. Él es Marco Villena, de sexto año. Tenemos un invitado, Dariel Segura. Y creamos este espacio con el objetivo de promover la pluralidad de voces, conocer experiencias, la trayectoria de vida de nuestros invitados, así como aceptar sus consejos de vida y sus opiniones, teniendo en cuenta de que estamos en un colegio que tiene un determinado sesgo ideológico. Es por eso que el día de hoy estamos ante un invitado muy, muy especial, bueno, Martín Tetaz. Un placer estar acá. Gracias, ¿Cómo Chico, andás? por la invitación, buenísimo, acá andamos, dispuestos a charlar un rato. ¿Así que tiene sesgo ideológico el Nacional? ¿Así? Es un colegio complicado poéticamente, que viene hace muchos años con la disputa de la izquierda independiente, el socialismo, el trotskismo y el peronismo. Entonces, o sea, eso a nivel centro estudiante. Sí. Pero a nivel docente no, o sí, o está también corrido a la izquierda. Para mí es mío, depende. Yo me acuerdo desde el curso de ingreso por los libros de historia, sí. Perón es el 10. Entonces, todo lo que hizo Perón está bueno. Y como se dice, a Perón le dieron un golpe de estado porque eran malos y el país estaba muy bien. Entonces, yo por lo menos me quedé con eso, y yo era muy peronista en primer año, más que nada por eso. Luego la pandemia, la coyuntura del país me hizo cambiar bastante mi pensamiento, pero para mí sí. Entonces, capaz los sectores más de izquierda del colegio sí, me acuerdo, no sé, Octubre, que es la agrupación, era la agrupación como del Partido Obrero, sí se daba cuenta que en cuestiones de kirchnerismo, peronismo, sí eran como bastante hipócritas de que defendían el feminismo, pero del gobierno no hacían nada. Pero es notable, fíjate que notable que en los movimientos estudiantiles, a veces en la universidad también pasa eso, la izquierda sea tan fuerte y después cuando tiene que salir a convencer masivamente a la gente nos sacan un voto, les va mal, ¿no? Y en parte yo creo que una de las razones de eso es que el resto de la gente se calla. O sea, la mayoría es más silenciosa, no se expresa, por mil razones, porque están comprometidos con estudiar y no están preocupados por tratar de expresar lo que sienten. Entonces no se expresan y por lo tanto el lugar es cooptado, ocupado únicamente por los espacios que sí se expresan, pero no porque la gente mayoritariamente tenga un sesgo hacia la izquierda. Seguramente si alguien da el debate y ahora aparece alguna agrupación, supongamos libertaria, que empezara a dar el debate, o alguna agrupación más liberal, bueno, probablemente al principio rompería un poco los esquemas, pero en la medida que hubiera otras voces, seguramente la gente empezaría a dividirse, alguno elegiría una posición y otro otra. Esta idea de dominancia de una posición me parece que lo que refleja es silencio de otras más que nada, ¿no? Además, yo creo que hoy en día a nivel de universidad es como que hay una política dentro de la universidad, salís de la universidad y una política completamente distinta. No solo en cuanto a los partidos, sino como metodológicamente. O sea, cómo se hace la política en la universidad, cómo se hace la política fuera de la universidad. Pero eso tiene una lógica. Yo hice muchos años política en la universidad, estaba en el centro estudiante, así que la conozco bien esa historia, ¿no? Esto tiene una lógica que es que el circuito, tu circunscripción cuando haces política dentro de la universidad es mucho más chiquita. La Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, donde yo estaba, que era una facultad grande de La Plata, una de las más grandes de La Plata, tenía 10.000 estudiantes. 10.000 estudiantes es un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires. Entonces vos decís, ¿cómo se hace política en un pueblo de 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires? Y nada que ver que como se hace en la gran ciudad. O sea, en un pueblo de 10.000 habitantes, el intendente conoce a cada uno de los vecinos, va casa por casa, los recibe, tiene la puerta abierta de su despacho en el municipio y recibe a cada uno. Los que disputan la intendencia también son de la fuerza viva del municipio, algunos del club de barrio, otros de la cooperativa de luz, otros de distintos, tienen permanentemente contacto con la gente, los conoce todo el mundo. La universidad y el centro estudiante de la escuela también te permite eso, es decir, vos no está la chance esa de que seas electo sin que nadie te conozca, que sí está a nivel nacional. O sea, a nivel nacional o en una ciudad, vos con toda la furia conocés la cabeza de la lista. Pero yo te digo, qué sé yo, no sé, ¿cuántos diputados conocen? Y la verdad que son 257.
A mí me lleva tiempo conocer a todos, imagínate que los veo todos los días y me lleva tiempo, y alguno que ahora que se renovó todavía no terminé de conocer a lo nuevo. Imagínate la gente común que no, por ahí conoce a 10, 20, 30 con toda la furia, ¿no? Hablando de Centro de Estudiantes, vos fuiste presidente del Centro de Estudiantes. Claro. ¿Cómo es, digamos, no solo llegar a ser presidente del Centro de Estudiantes, sino una vez que estás ahí, tomar decisiones sobre tanta gente o tomar decisiones cotidianas? Una de las primeras, esta es una máxima de la política en general, ¿no? O sea, cuando vos tomás decisiones no hay ninguna decisión que convenza a todos. Vos tenés que aprender a pagar costos y tenés que administrar los costos de las decisiones que vas tomando. Una de las críticas más grandes que le hacían los propios ministros que formaban parte del gabinete de Alberto Fernández era que a Alberto Fernández le costaba decidir. O sea, entonces costaba un montón porque vos avanzabas con una idea, viste, estaba todo el mundo más o menos convencido de la idea y faltaba que el presidente ejecutara y el presidente no ejecutaba. Entonces, si el presidente no decide es muy difícil, pero decidir siempre pelearse con alguien. Si vos estás viendo a alguien que está ejerciendo el poder y no se pelea con nadie y no rompe ningún interés, bueno, entonces dudá, porque este tipo no está ejerciendo el poder, está haciendo otra cosa, está de adorno ahí. Es decir, el que está en el poder necesariamente tiene que pelearse con la gente. De hecho, el propio Milei hace poco se lo dijo a algunos militantes de él, le dijo algo así como porque lo criticaban porque el gobierno finalmente no era tan liberal como había dicho él y subía impuestos y hacía un montón de cosas. Y dijo, bueno muchachos, es que ahora yo no sé, se acabó, yo no estoy en la tribuna ahora hablando, ahora estoy acá, tengo que tomar decisiones, cuando tengo que tomar decisiones hay restricciones y hacer lo que podés, ¿no? Entonces, más allá de que uno sea más crítico o menos crítico del presidente, de cualquiera de los dos que te acabo de mencionar, gobernar un centro de estudiantes o la república o lo que sea, o un club de barrio, es tomar decisiones. Y tomar decisiones implica pagar costos. Las opciones de decisiones fáciles ya están todas tomadas. Cuando vos te dicen, che, ¿qué querés? No sé, helado de dulce de leche o helado de caca. No, quiero de dulce de leche. Esa decisión nunca la vas a tener que tomar. Es decir, la decisión fácil ya está tomada. Las decisiones que vas a tener que tomar van a ser entre males, entre bienes que son muy buenos. Vos decís, ¿qué querés? ¿Dulce de leche o de chocolate? Y me gustan los dos. ¿Qué querés? De dos que no te gusten, de menta granizada o de qué sé yo, zamballón, y no te gusta ninguno de los dos, y vos decís, no tengo que elegir entre dos males. Y sí, tenés que elegir entre dos males. A veces tenés que tomar decisiones que son difíciles por la negativa, a veces tenés que tomar decisiones que son por la positiva. Qué sé yo, supone la decisión del gobierno de hacer un ajuste como el que está haciendo. Yo no estoy de acuerdo en el modo en el que lo está haciendo. Pero es claro que siempre es más difícil ajustar que expandir el gasto, ¿no? O sea, cuando vos te toca ser presidente en un momento expansivo de la economía y podés bajar impuestos y podés expandir el gasto, es hermoso, claro, es hermoso. Vos podés, le decís a todo el mundo que sí. Ahora, el problema es empezar a decir que no, que fue una de las principales lecciones que aprendí de Jorge Lanata. Cuando trabajé en la radio, me llamó notablemente la atención. Yo hasta ese momento me costaba mucho decir que no. Me costaba mucho decir que no. Tendía, sobre todo en mi actividad profesional, a veces me sobrevendía, tomaba con un montón de compromiso, porque no quería perder nada, porque a todo le decía que sí. Y vivía como loco, ¿no? Y empecé a ver que Lanata decía que no. Y a vos te cuesta decir que no, ¿viste? Porque vos tratás de decir no, pero en realidad, qué sé yo, te tratás de explicar por qué no, y Lanata simplemente decía no. No explicaba nada. No, tenía derecho a decir que no. ¿Por qué no tengo derecho a decir que? ¿Qué tanta explicación para decir que? Digo no. Entonces, en general, el político que está en una posición de responsabilidad, otra vez, sea un centro de estudiantes, o sea la ciudad o lo que sea, tiene que decir que no. Y tiene que decir que no 95 de cada 100 veces. Puede decir que sí pocas veces. Entonces, es desgastante y tenés que estar dispuesto a pagar costos, ¿no? Y mucha gente no está dispuesta a pagar esos costos. ¿Alguna vez en tu carrera política que hayas tenido que decir que no, un no de estos difíciles? ¿Cómo es a mí me interesa el cruce de la expectativa de llegar a la política, de toda esta cosa de intentar cambiar las cosas, renovación, ¿no? Siento que un poco el idealismo de la política con la realidad de la política, que es estos claro, no lo que difíciles. pasa es que hay una cosa que es evidente, ¿no? A menos que vos hagas política solo, la experiencia de Milei le sale porque él hace política solo, digamos, esencialmente es Milei y nadie más. O sea, después ahora se rodea un grupo de gente, pero esencialmente lo que vimos durante todo el año pasado era un fenómeno político que arrasaba, que muy novedoso, etcétera, que era una sola persona, no eran las ideas. De hecho, cuando las ideas iban sin la persona, las elecciones provinciales no les iba bien, no sacaban un voto.
esencialmente era el fenómeno Milei. Si vos de ahí para abajo mirabas inclusive hasta la vicepresidenta, Victoria Villarroel, que ahora ya es una figura más conocida, que despierta distintas apreciaciones, en su momento tampoco era relevante o no era conocida, y nadie, era Milei y nadie más, digamos, ¿no? Entonces cuando vos llegás solo, tenés más libertad, seguramente, para mantener tus convicciones, tus ideas, con las restricciones que tenés. Ahora, cuando vos vas en grupo, y cuando vas en grupo es un poco más complicado, como lo sabe cualquiera que se haya ido de vacaciones con 4 amigos. ¿No? Vos te vas de vacaciones con 4 amigos. Che, ¿dónde alquilamos? No sé, hay uno que puede ir a alquilar, podés ir vos, no podemos ir los 4, porque el otro está rindiendo una materia, porque el otro está laburando, va vos a alquilar. El que vos alquilaste, a los 3 otros no les va a gustar. Entonces te van a empezar a putear. Y cuando lleguen va a haber una discusión de ver quién lava los platos. Y la segunda discusión es quién pone la guita para el asado y para el chupi. La cuarta discusión es quién va a hacer la compra. La quinta discusión es quién limpia. Entonces, y cuando vos tenés que tomar decisiones grupales, las decisiones grupales para vos no son las ideales nunca, porque salvo que justo tengas la capacidad de convencer a todo el mundo de que tu punto de vista es el mejor. Cuando vos estás en una agrupación o en un partido político, vos das un montón de discusiones, y 9 de cada 10 discusiones las vas a perder. Y si sos un líder de la concha de la lora, vas a perder 8 de cada 10 discusiones, ¿entendés? O 7. Pero la regla es que la mayoría de las veces vos perdés discusiones. Entonces no se va a hacer siempre lo que vos querés. Vos podés enojarte, pegar un portazo y volver a estar solo, entonces vas a terminar en el bar de la esquina, hablando como un loco en el bar de la esquina, y vos vas a decir qué grande este flaco, qué grande lo que está diciendo este flaco, pero vas a ser vos y 3 más, ¿entendés? Si vos querés expandirte, crecer y cambiar las cosas, necesitas hacerlo en grupo. Y cuando lo haces en grupo y trabajás en un partido político más grande, en un espacio más grande, tenés que aceptar que, que hay restricciones y que no todo el mundo piensa como vos y que hay cosas que vas a perder en las discusiones. Y a veces tenés que acompañar después la decisión grupal, a veces más convencido, otras veces menos convencido. Hablando así de el gabinete de Milei, con quienes se juntan, el hecho de que esté Patricia Bullrich y Petri, que bueno, Patricia sería del PRO y Bullrich de la Petri de la UCR, ¿eso hace que se acerquen más los partidos o capaz están, o cómo se ve del partido Petri y Patricia, como que están más cooptados por Milei o cómo lo toman? Yo creo que Patricia sigue siendo una figura que dentro del PRO tiene una ascendencia muy grande. De hecho, ganó la última PASO, entonces evidentemente tiene una ascendencia muy grande dentro del PRO, con lo cual cualquier cosa que diga, por más que ella lo diga que es a título personal y que no es a título del partido, es difícil despegar ahí al PRO del... Yo creo que el PRO, además cuando uno ve el comportamiento en el Congreso también, en el tándem de los diputados del PRO, casi en tándem con el gobierno, sin diferencia. Entonces uno lo que ve esencialmente es muy difícil de separar hoy el PRO del gobierno. El PRO está tomando una decisión. Después puede haber, Mauricio puede tener una posición un poco más crítica como presidente del partido, pero hacia la opinión pública lo veo difícil de despegar. Salvo que la política es dinámica, entonces capaz que, no sé, a Milei no le va bien y dentro de algunos meses se despega un poco más y empieza a ser más crítico el PRO en general, pero que una figura tan fuerte, no es que le dieron un ministerio al PRO y el PRO en el lugar de ese ministerio puso un técnico que no tenía ascendencia para arriba. Entonces, te pongo un ejemplo, no sé. Supongamos que le hubieran dado el Ministerio de Educación al PRO y que el PRO hubiera dicho, bueno, nuestro ex ministro de Educación, Finocchiaro, va a ser el ministro, podría haber sido una persona que había sido un buen ministro de Educación durante el gobierno de Macri, que es un tipo querido en la comunidad educativa, entonces lo podrían haber puesto a Finocchiaro de ministro, pero eso no hubiera traccionado ningún voto ni ninguna voluntad del PRO. Finocchiaro es un técnico, no es una persona vista como una persona fuerte políticamente dentro del espacio que podría ganar una elección o traccionar electorado. Entonces, ahí habría sido distinto, pero eligieron incorporar al gabinete a la persona que había ganado la última PASO y que dentro del PRO era la que traccionaba la mayor cantidad de votos del PRO. Es difícil de separar eso después. ¿Vos cómo ves a Juntos por el Cambio? Porque uno desde afuera, sin estar adentro, ve que hay dos vertientes muy separadas. Está el PRO, que tiende a estar más con el gobierno, o por lo menos una parte del PRO, y después el radicalismo, que suele tener una posición neutral o más tirando a oposición. Vos que estás adentro, porque eso es lo que uno ve desde afuera. ¿Es así o siguen habiendo conversaciones entre ellos y hay un buen ambiente? Hay distintos planos, ¿no? En el plano de los gobernadores, de la gente que tiene responsabilidad de gestión o de los intendentes, todavía existe Juntos por el Cambio. Entonces uno ve que en general se mueven en tándem los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, actúan en conjunto en los pedidos que tienen que hacerle al Poder Ejecutivo, es decir, uno ve
cierta solidez en la propuesta de Juntos por el Cambio ahí. Luego, cuando uno va a la Cámara de Diputados, no existe más Juntos por el Cambio. No hay más un interbloque de Juntos por el Cambio, no existe más un presidente del interbloque, no. Antes, aunque sea, teníamos un chat de Juntos por el Cambio, los diputados, y uno cuando subía un proyecto que quería que lo acompañaran, pedía el apoyo en ese chat. Ese chat tampoco existe más, es decir, no funciona más Juntos por el Cambio a nivel parlamentario. Funciona a nivel de los de gobernadores y funciona a nivel de algunos intendentes que tienen responsabilidad de gestión. Entonces ahora la pregunta de millón es si electoralmente, de cara al próximo proceso electoral, va a seguir existiendo. Yo creo que depende mucho también de qué pase con Milei, ¿no? Si a Milei le va bien, veo yo a Milei llevándose a la mayor parte del PRO hacia un espacio nuevo de centro-derecha, llamémoslo, si querés, Cambiemos con Libertad, o no sé, inventarle un nombre nuevo, pero veo un espacio más de centro-derecha ahí, y un espacio que se va a tener que empezar a construir de centro-izquierda también. Lo que pasa es que hoy todavía está planteada, y Milei lo hizo muy hábilmente a eso, todavía está planteada la grieta con lo anterior, con el kirchnerismo, ¿no? Entonces, cuando vos querés confluir a un espacio, fíjate vos que la crítica principal para los que vamos a marchar hoy en defensa de la educación pública es, pero van a marchar junto con sectores de kirchnerismo a la marcha, ¿no? Y sí, ¿qué tiene que ver? Yo hago la marcha con una idea, con una bandera. Si atrás de la bandera se encolumna, yo no le voy a pedir documento al que se encolumna atrás de una bandera y al que apoya una causa, me parece bien, qué sé yo. Pero es cierto que hacia la consolidación de un espacio de centro-derecha y de un espacio de centro-izquierda, donde yo creo que va a ir la política argentina, estamos viendo recién el inicio de esa génesis. Probablemente si nosotros pudiéramos saltar la historia e ir a dentro de 10 años, capaz que ya hay consolidada una centroizquierda moderna, no olvídense de los movimientos de izquierda que ustedes ven en extremos que ven en los colegios, no, una centroizquierda moderna. Centroizquierda es una socialdemocracia, es Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, es decir, capitalismo con mucha libertad, pero con un Estado que garantiza salud y educación de mucha calidad, masiva y universal para toda la población, para poner en posiciones de igualdad de condiciones a la mayor parte de la población, pero que después es hay mucha libertad económica, mucho respeto por las reglas de mercado. Es decir, eso, yo creo que esa diferencia se viene entre una posición más conservadora, más centro-derecha, y una posición más liberal, más centro-izquierda. Si tuvieras que mandarle un mensaje a Milei sobre el tema de la educación, decirle un consejo o una aclaración, ¿qué le dirías? No, yo respeto que pensamos distinto, ¿no? Yo no le puedo dar un consejo porque además sería una falta de respeto, pero sí pensamos distinto. Milei le considera filosóficamente, por su formación filosófica, que la educación no tiene que ser obligatoria y que el Estado no tiene que tener nada que ver con la educación, ¿no? Y que la educación tiene que ser en todo caso privada, autogestionada, que las instituciones emergen de manera automática por la coordinación de los agentes que están integrando una sociedad, sin necesidad de que exista un Estado que los coordine. Y cuando uno mira la historia de la Argentina y repasa, eso no pasa. Digamos, no apareció un sistema educativo en Argentina de manera espontánea. Vino Sarmiento, trajo 65 maestras de Estados Unidos, con esas 65 maestras fundó las escuelas normales, con las escuelas normales formó los docentes, con los docentes locales armó el circuito, terminó de cerrar el circuito que permitió la alfabetización de la Argentina. Después vino Roca, que también era un liberal, y puso la ley 1420, la ley 1420 determinó que la educación era pública, laica, obligatoria, etcétera, digamos. Entonces, eso me parece que, por supuesto, Milei no lo ignora, sabe que eso fue así a lo largo de la historia. Entonces, pero en la concepción filosófica de él, Sarmiento era un colectivista, ¿entendés? Es decir, si yo te digo, viene alguien que organiza un sistema público educativo donde no hay nada, planifica, trae maestros de afuera, planifica las escuelas normales, planifica la formación de los docentes. Eso es una economía de planificación en la lógica de Milei, ¿entendés? Entonces Sarmiento sería un colectivista en la lógica de Milei, que en realidad era un tipo liberal que entendía que sin educación no había libertad y que por lo menos para garantizar la plena libertad de la gente y que tuviera acceso a derechos, la gente tenía que estar educada, porque si no, no podía decidir. Entonces, me parece que filosóficamente pensamos un país muy distinto y sobre todo un modelo de educación muy distinto. Yo sí creo en la educación pública, yo sí creo en que tiene que ser laica, en que tiene que ser gratuita, en que tiene que ser masiva, en que tiene que ser obligatoria. Creo todo eso. Y hoy en día con
a veces se está debatiendo mucho, ¿no? Y está en el foco los extranjeros en la universidad pública, que Milei se ha expresado deberían pagar, digamos, que dentro de la Libertad Avanza es como una crítica muy fuerte. ¿Qué opinas de eso? La Libertad Avanza tiene lo que yo digo, una construcción política de Villiquen, ¿no? De Villiquen, que es muy superficial, porque permite llegar masivamente, ¿no? Es un discurso que es un océano de una profundidad de 1 centímetro. Si ningún argumento resiste que vos entres a ese océano. Si vos lo ves de afuera parece un océano gigante, pero cuando vos pisás te das cuenta que tiene 1 centímetro de profundidad en todos los argumentos que esgrimen. Uno es ese, por ejemplo. Porque cuando vos decís los extranjeros, ¿no? Primera pregunta, ¿qué es un extranjero? Entonces uno se queda diciendo, ¿qué me estás preguntando? Una boludez, el que tiene documento 93 millones. ¿No? Entonces yo te digo, pero pará, que hay muchos extranjeros. Una cosa es un extranjero que no tiene residencia y que viene expresamente a estudiar porque sabe que la Universidad Argentina es gratuita, entre comillas, o sea, le sale más barato, por lo menos a él, de lo que le sale pagar una matrícula en Colombia o en algún otro lugar, entonces viene con la idea de irse, ¿no? Y entonces vos preguntás, ¿por qué invertiríamos? El Estado invertiría en alguien que va a venir, va a tomar la educación gratuita y después se quiere ir de vuelta a su país. Pero esa misma pregunta yo te la podría dar vuelta y decirte, ¿por qué vamos a invertir en un argentino que quiere tomar la educación gratuita y cuando termine de educarse se quiere ir del país? Entonces el argumento ya no sería si es argentino o es extranjero, el argumento es si quiere trabajar en el país o se quiere ir. Si se quiere ir, entonces yo en el momento de la normalización del título, cuando el tipo me pide que le ponga la estampilla de que le va a validar internacionalmente el título, si se quiere ir le voy a cobrar ahí. Le voy a decir, mira, nosotros te educamos, fuiste a la educación, tuviste una educación gratuita para contribuir a la sociedad esta. Si vos que te educaste acá, te educamos primaria, secundaria, universidad, y vos ahora te querés ir a ejercer en otro lugar, bueno, pagá los estudios que hiciste. Pero yo no preguntaría si el tipo es extranjero o no es extranjero. Lo que preguntaría es si quiere trabajar acá o no quiere trabajar acá. Y al revés, los tipos que viven acá permanentemente, ¿no? Un tipo que vive porque el padre era, no sé, un paraguayo que vino a la industria de la construcción, supone. Un boliviano que vino a la industria, que pone una verdulería el padre, por ejemplo, ¿no? O un chino, que el padre de los chicos tiene un supermercado chino. Los chicos son chinos porque nacieron en China, pero el padre vino con los chicos chicos, o los chicos son bolivianos, los chicos son paraguayos. Los pibes fueron a la escuela primaria acá y fueron a la escuela secundaria acá. ¿Y por qué le voy a cobrar entonces? ¿Qué tiene distinto de vos o de mí? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Desde cuándo le vamos a pedir la nacionalidad a uno? Si el tipo vino a laburar acá a la Argentina, paga impuestos igual que cualquiera, y está dispuesto a trabajar acá y viene a deslomarse acá, y viene, ¿por qué no puede estudiar acá? Yo quiero que estudie acá también. Quiero que se forme y quiero que sea mejor. Y después esta discusión medio estúpida de no, pero fíjate que después vas a la Facultad de Medicina y la mayoría son extranjeros. Yo creo que sí tendría que haber un examen de ingreso en la universidad, para ver si tienen el nivel para entrar en la universidad, ¿no? Y que después todo el que tenga el nivel, que siga. Yo cuando tengo que ir a un hospital a atenderme, entro y hay un montón que son extranjeros los médicos. A mí no me preocupa en absoluto que el médico sea extranjero. No conozco a nadie que cuando lo atiende un colombiano en un hospital, un venezolano, diga, no, mejor voy a esperar un turno hasta que me toque un argentino me atienda. A mí lo que me importa es que el tipo sepa y que me atienda el mejor médico. Yo no dejaría de atender a un hijo mío o a mí mismo porque diga, che, pero pará que no estoy dispuesto a que lo atienda un colombiano. Lo que yo quiero que lo atiendan mejor, a mí qué carajo me importa. Si el tipo que lo va a atender es de nacional, el documento del tipo nació acá, nació en otro lado, entonces estamos equivocados en cómo funciona la sociedad. El criterio nuestro siempre en Argentina, desde la Constitución del 53 para acá, fue vos querés venir a trabajar acá, vas a tener la misma regla que un argentino. ¿Querés traer capitales acá? Misma regla que un argentino. Nosotros no vamos a discriminar entre capitales del extranjero y capitales de acá, no vamos a discriminar entre gente que quiera venir a trabajar acá y que sea de acá. Vamos a tratar a todos los trabajadores igual, no le vamos a pedir documentos, vamos a tratar, y por lo tanto, ¿por qué entonces a los estudiantes los tenemos que tratar distinto? ¿Entendés? Y para vos, ¿habría que hacer una política de retribución? ¿No es que, por ejemplo, se egresan devolverle plata a la universidad si es que se van afuera? O sea, sí o sí tiene que ser una como parte así estandarte de la universidad pública en Argentina que sea gratuita. Sí, absolutamente, porque en realidad cuando vos te pones a pensar, ni siquiera alcanza con que sea gratuita, no alcanza, porque yo voy a doblar la apuesta. Yo creo que tendría que haber un sistema masivo de becas. ¿Por qué? Porque el proceso universitario requiere esencialmente de dos insumos, que son el tiempo del estudiante y el tiempo del docente. Después está el edificio, todo lo demás que suma, pero no es, lo más importante en términos cuantitativos para la sociedad es el tiempo del estudiante y el tiempo del docente, porque ese tiempo que están invirtiendo en el proceso educativo no lo están invirtiendo en hacer otra cosa.
Tanto el docente como el estudiante podrían estar trabajando en el sector privado, generando bienes y servicios para la sociedad. En vez de estar generando bienes y servicios para la sociedad, están produciendo un capital, que es un capital humano que están produciendo dentro de ese proceso educativo. Ahora, el tiempo del docente es remunerado, mal, bien, el sueldo de docentes son bajos, ya sabemos, pero bueno, el docente tiene una remuneración. El tiempo del alumno no es remunerado. Entonces, decir, bueno, pero el alumno está adquiriendo ese capital humano con el cual después va a trabajar, está haciendo una inversión. Claro, está invirtiendo su tiempo. ¿Con qué expectativa? Con la expectativa de tener un retorno, de cuando se gradúe va a ser un profesional que le va a ir mejor en la vida que si no se hubiera graduado. Entonces, está tomando una decisión inteligente. El Estado también. El Estado está invirtiendo recursos y esos recursos que está invirtiendo el Estado va a hacer que cuando vos te gradúes o pases por la universidad vas a ganar más después y yo te voy a cobrar más impuestos. Entonces vamos al contrafactual. Supongamos que yo no quiero tener educación pública en Argentina. No quiero. Entonces yo cierro las universidades. Me voy a un extremo, ¿no? Para que entendamos el contrafactual. Cierro, pongo un arancel tan alto que no puede pagar nadie, cierro directamente las universidades, ¿no? Como resultado de ello va a haber menos gente estudiando. Como resultado de ello, la gente va a ganar menos después en el mercado de trabajo y como resultado de ello, yo voy a cobrar menos impuestos. Ahora, la cuenta, cuando vos analizás eso, el costo-beneficio del proceso educativo, es muy a favor del Estado. O sea, muy a favor del Estado. El Estado pone mucho menos de lo que recauda después por mayores impuestos producto de que la gente adquirió educación universitaria. Mucho menos pone el Estado. Entonces, todavía para equilibrar la balanza, el Estado tendría que poner más becas. Y si pusiera becas, se equilibraría además el acceso también. Mucha gente trataría de terminar el secundario porque sabe que si termina el secundario y entra en una universidad le empiezan a pagar. Hoy sabe que eso no está. Entonces hoy el tipo abandona en cuarto año del colegio secundario, quinto año del colegio secundario. Y es una tragedia. ¿Por qué abandona si está tan cerca de terminar la secundaria? Porque el tipo entiende que no vale nada terminar la secundaria. Entonces tiene una oportunidad laboral, informal, y se va, empieza a laburar y chau. Y abandona la escuela. Imagínate si tuviera una oportunidad de estudiar y nosotros le pagáramos para estudiar, como ese tipo que hoy está siendo excluido del sistema, haría un esfuerzo más, terminaría los 2 años, lo becáramos nosotros incluso a los 2 años de secundario, para que termine, cuando empieza el desgranamiento, la deserción, lo empezamos a becar. El tipo terminaría, y una vez que termine la secundaria lo becamos para que vaya a la universidad, el tipo estudiaría en la universidad, la Argentina sería otra. Sí. Yo empecé esta cosa que había escuchado, era que el tema con la cantidad de graduados en el colegio, o sea, en el colegio, mejor dicho, de la universidad, o el discurso de los recursantes y gente que dice que va y la cantidad de graduados es siempre la misma, pero cada vez hay más gente que está como volviendo a cursar como casi indefinidamente, dicen. Sí, ¿eso es así primero, o qué pensás? Sí, eso es así. O sea, primer dato de la realidad. La Universidad Argentina está mal diseñada. Esas son las críticas que uno hace adentro de la universidad, ¿no? Pero hay que hacerlas, no está bien, no es que nosotros yo creo que los problemas de la universidad no se resuelven sacándole la mitad de los recursos. Por eso voy a marchar esta tarde, pero eso no quiere decir que la universidad no tenga problemas. Y el primer problema, las carreras son muy largas. Las carreras son muy largas en la universidad y además son muy largas en un esquema de un estudiante full time. Y la mayoría de los estudiantes de la universidad, sobre todo de tercer año en adelante, ya no son full time. El tipo tiene que laburar porque no está este sistema de becas. Entonces, como el tipo tiene que laburar porque no tiene un sistema de becas y no es un estudiante full time, la carrera se le alarga más. Entonces, el tipo no cursa 6 materias por semestre, cursa 3. Entonces, como cursa 3 materias por semestre, la carrera obviamente se le alarga, no te mete 7 finales en el año, te mete 3, 4, entonces tarda 8 o 9 años en recibirse, es el promedio, tarda 8 años en promedio en recibirse. Pero eso es una consecuencia de que la universidad en Argentina no es full time. Ahora, otra cosa distinta es que muchas universidades lo hacen por una cuestión del algoritmo que se usa para repartir recursos adentro de las universidades, entre universidades. Muchos tratan de inflar el número de estudiantes que tienen. Entonces las universidades tienen te dicen, ¿cuántos estudiantes tenés? 20.000 estudiantes. Y yo te digo, bueno, vamos un día a la universidad. Contemos, pongámonos con un cuentaganado en la puerta de la universidad, de esa facultad que dice que tiene 20.000 estudiantes. Contémonos un día a ver cuántos tipos entran a la universidad. No entran ni en pedo 20.000. ¿Está bien? Entonces vos decís, no, pero hay 20.000 estudiantes que en realidad no vienen a cursar 30.000 veces, usan las aulas, mentira, no hay 30.000 estudiantes. Lo que hay son la mitad, son 10.000 estudiantes que vienen a cursar todos los días, muchos que son part-time. Entonces, ahora, después uno puede pensar que son planteos que se hacen y que son razonables. Es decir, la universidad puede hacer un esfuerzo y puede financiarte que vos estudies, inclusive con una beca, que me gustaría a mí que fuera así, con una beca durante un periodo de tiempo. Si vos cumplís, te doy la beca. Es más, la beca podría ser hasta por rendimiento. Mirá, los primeros 3 meses
te doy la beca sin ningún requisito porque recién empezás, pero los 3 meses solamente te empiezo a dar en función de los exámenes aprobados. Cada materia que aprobás te pago un estipendio X, no importa, después discutimos cuánto se puede pagar, pero te pago un estipendio de suerte tal de que si vos fueras un alumno full time, que efectivamente mete los 6 finales que tiene o 7 finales que tiene que meter por año, cobrarías una beca que te permitiría subsistir como estudiante a lo largo del año. Entonces, eso sería ideal. Si eso nosotros pudiéramos hacerlo, la universidad funcionaría mucho mejor y uno podría poner un límite a eso. Mirá, esto te lo pago solamente si aprobas los finales. Si no aprobas los finales no te lo pago y la cantidad de recursadas que podés hacer de una materia también te la voy a limitar. Podés recursar una vez la materia, la segunda vez que recursar la materia, mirá, nosotros ya te ofrecimos este servicio gratuito 2 veces y vos seguís, no lo estás aprovechando bien, bueno, podés hacer la próxima vez tenés que contribuir. Puede ser eso, ese tipo de fórmulas de, che, la primera cursada gratuita, pero la recursada empezás a pagar algo, están en discusión. Es una posibilidad, ¿no? Sí, creo que viene a colación también. Nosotros estamos hablando de sistemas educativos. ¿Cuál es tu opinión acerca del sistema de vouchers, por ejemplo? Mi opinión es que es como que yo esté tratando de resolver un problema de un paciente que llegó al hospital con una crisis cardíaca complicada y vos me preguntes cuál es mi opinión respecto de la gelatina o respecto del cable en la habitación, de que el tipo tenga Netflix en la habitación. Entonces te voy a decir, está bien lo de Netflix en la habitación, pero primero tenemos al tipo en terapia intensiva. Lo de Netflix en la habitación o que la gelatina sea de frutilla en vez de ser de manzana no va a cambiar el problema de que el tipo está en terapia intensiva. Entonces, los problemas que tiene hoy el sistema educativo, ninguno de los problemas que tiene el sistema educativo hoy se resuelven con los vouchers. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hoy nosotros tenemos un problema grave, que se está produciendo un proceso de fragmentación en el sistema educativo. Eso es gravísimo. Se está concentrando los estudiantes que tienen posibilidades en un conjunto de escuelas y los estudiantes que están más desfavorecidos y que no tienen posibilidades y van a fracasar muy probablemente, con alta probabilidad, en otro conjunto de escuelas. Lo cual es nefasto desde el punto de vista de que, porque hay un efecto de los pares. Si yo te selecciono y a propósito mando los mejores estudiantes en una escuela y los peores en otra, es difícil que los peores mejoren si están rodeados de todos los peores y los mejores los puse en la mejor escuela, entonces se van a potenciar entre ellos, digamos. El efecto de pares está recontra estudiado. Entonces, ¿qué hace el voucher? El voucher hace exactamente eso. O sea, el voucher genera una competencia que aumenta la estratificación entre escuelas y que genera que entonces todos queremos ir a la escuela donde están los mejores rendimientos. Entonces vamos algunos, yo creo que tiene que ser al revés. Yo creo porque además la escuela que tiene los mejores rendimientos, como tiene más voucher, puede contratar a los mejores docentes. Yo creo que nosotros debemos hacer exactamente lo contrario. Nosotros tenemos que poner los mejores docentes en las escuelas donde los chicos tienen más problemas para aprender. Que serían escuelas que hoy tienen bajo rendimiento y escuelas que por lo tanto no recaudarían nada en vouchers. Esas escuelas recaudarían tan poco en voucher que podrían pagar solo los peores maestros. Y nosotros no queremos que los peores maestros vayan a las peores escuelas, lo contrario, nosotros queremos que los mejores maestros vayan a las escuelas donde los chicos tienen más problemas para aprender. Es exactamente lo contrario que lo que produce el voucher. ¿Y cómo sería con los...? Porque la principal crítica por la que se proponen los vouchers es el tema de los incentivos del colegio a dar una buena calidad educativa. ¿Eso depende puramente de la voluntad política del país o capaz del gobierno provincial o de intendencia? ¿O cómo hacemos eso? Mira, cuando uno mira la experiencia internacional, en general el sistema de vouchers es un sistema complementario del financiamiento. Ningún sistema educativo del mundo hoy, ninguno, se sostiene con vouchers. Es decir, lo que tenés son experiencias parciales de complementariedad del financiamiento. Entonces, las escuelas públicas, por ejemplo, tienen algún sistema de vouchers que agregan. O algunas escuelas privadas empiezan. Entonces, por ejemplo, el Estado podría repartir algún voucher. Supongamos que mañana el Estado dijera, bueno, yo le doy, hoy gasto X cantidad de plata en la educación. El 10% de la plata que gasto en educación no se lo voy a dar más directamente a la oferta. Lo voy a establecer, lo voy a dirigir a través de un sistema de voucher. Entonces, parcialmente la gente empieza a seleccionar colegios, universidades, etcétera, con el voucher. Trata de ir a esos espacios. Por lo tanto, el tema es que, claro, esos espacios van a ser los que van a tener la chance de contratar a los mejores docentes, pero además en algunos casos vas a tener un problema de que hay algunos lugares que no van a poder funcionar. Sí, porque vos, por ejemplo, supongamos que una escuela que no es tan buena no es seleccionada por parte del voucher y van, no sé, tenía 20 docentes esa escuela y entonces hay 10, ahora van la mitad de los chicos. Supongamos
que la mitad de los chicos van a esa escuela. La plata de esa escuela, si fuera el único modo de financiamiento de la escuela, ahora le alcanzaría para pagar la mitad de los docentes. ¿Cómo decide la escuela quiénes son la mitad de los docentes que se quedan y quiénes son la mitad que se van? Un aspecto práctico no menor, ¿no? ¿Cómo decide? Entonces es complejo. Lo que sí puede ser es que vos empieces a implementar el voucher, y así funciona en Suecia y en algunos otros países, en algunos estados de Estados Unidos que empiezan a utilizar voucher como complemento. Mirá, nosotros garantizamos la remuneración de los docentes, pero complemento, por ejemplo, para financiamiento de gasto de funcionamiento del colegio, para infraestructura, para computación en las aulas, para un montón de cosas, agregamos en la fuente de financiamiento optativa del voucher. Eso así normalmente se introduce en el mundo. Pero después, en ese caso de que un colegio no vaya a nadie porque los chicos eligen ir a otro, si esos colegios se llenan de alumnos y quedan alumnos como que sin espacio y tienen que ir sí o sí a ese colegio, o capaz, o sea, pero si los chicos no eligen ir a ese colegio, entonces, o sea, dicen como, claro, ¿a dónde irían con eso? O sea, o como Claro, si tienen el o voucher, sea, no lo que pasaría es que irían con ese voucher a tratar de entrar en otro colegio, pero el otro colegio tendría más demanda. Entonces ese otro colegio, en algunos casos, podría expandirse y aumentar. Supongamos que tuviera la infraestructura adecuada y ese colegio pudiera contratar más docentes. Entonces podría tratar de contratar docentes y llevarse a alguno de los que deja el otro colegio, cual sería medio contradictorio, pero supongamos que fuera así, que pudiera expandirse ese colegio, ¿no? Pero también lo que podría pasar es que ese otro colegio tenga una restricción, por ejemplo, de que infraestructura no le permite tener 4 cursos más, que ya tiene la cantidad de cursos que puede tener y por más que tiene demanda no puede tener más de 4 cursos. Entonces, ¿qué haría ese colegio? Subiría el precio. Entonces ese colegio lo que diría, mira, tenemos un montón de demanda y tenemos la gente con el voucher dispuesta a pagar, pero entonces te pedirían el voucher más X, ¿no? Entonces, como te pasa hoy cuando vas a una prepaga o cuando va entonces el médico que te atiende por la prepaga, como la prepaga no le cubre todo, lo que te pide es el complemento. Dice, no, vos venís con el bono de la prepaga, está bien, la prepaga, te tomo el bono de la prepaga, pero este bono es una porquería porque me pagan a mí nada más que 5.000 pesos la consulta y mi consulta vale 20.000, así que te cobro el bono y 15.000 arriba. Un sobreprecio. Esto es exactamente lo que pasaría. Los colegios que tienen más demanda serían colegios donde de alguna manera el colegio, si tiene restricciones para expandirse, le cobraría más a los estudiantes. Y se seleccionaría en el sentido que te digo yo. O sea, los mejores estudiantes terminarían yendo a las escuelas más caras y eso, por supuesto, no es lo que queremos. Sí, igual hago una acotación y es que también es cierto que hay colegios, por ejemplo, el Nacional, que para suplir lo que es la alta demanda que tienen para ingresar, se estableció un curso de ingreso, por ejemplo, Sí. que es un límite de 500 personas, los 500 mejores promedios pueden ingresar. Sí, no me parece necesariamente mal. El problema es que si vos tenés muchos colegios de la misma calidad, ¿no? Ahora, si vos tenés dos colegios nada más, voy a poner un extremo para que se entienda esto, y uno de los colegios es muy bueno y el otro es muy malo, ¿no? Pues si los colegios son más o menos buenos y la gente por alguna razón de tradición, si querés, prefiere el Nacional, entonces vos decís, bueno, pongámosle un examen de ingreso, de alguna manera tenemos que filtrar. Ahora, si los colegios que vos tenés son 2 colegios, uno es muy bueno y el otro es muy malo, y vos ponés un examen de ingreso, vos lo que vas a asegurar de que solo los mejores vayan a este colegio que es muy bueno y los peores vayan a este colegio que ya es muy malo. Cuando es exactamente lo contrario de lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es que los que son buenos, te pongo un ejemplo. ¿Por qué está podrido el sistema educativo actual? ¿Cómo funciona? Mis hijos van a una buena escuela privada de la ciudad de Buenos Aires. Yo fui a la escuela pública toda mi vida, pero hoy no hay una escuela pública que tenga doble jornada, bilingüe, que tenga la característica que ofrece, que quede cerca de mi barrio y por lo tanto junte todas esas cosas, ¿no? Y me sirva como colegio. Entonces, y que tenga clase todos los días. Mis hijos van a una escuela que cumple todas esas características. Pero mis hijos ya entraron a la escuela sabiendo sumar y restar y sabiendo escribir y leer, ¿entendés? Porque van a aprender, porque están en un contexto cultural del hogar muy estimulante, donde toda la familia, de los distintos sectores de la familia lo estimulan, donde el pibe tiene otros recursos, desde conexión de la computadora y tantas otras cosas en la casa. Entonces mi hijo podría haber ido al peor colegio, igual hubiera salido bien, ¿entendés? Pero el sistema está haciendo que mi hijo termine yendo al colegio donde van los mejores. Y entonces nosotros estamos yendo, no nos damos cuenta ahora, pero estamos yendo a una sociedad que se va a partir en 2. Donde un montón de gente va a ir por la autopista y otro montón de gente ya no va a ir por el carril lento de la autopista, como antes también iba gente por el carril rápido y el lento. Ahora
Estamos construyendo una sociedad donde un montón de gente va a ir por autopista y otro montón de gente va a ir por un camino de tierra que va por abajo. Con otras reglas completamente distintas, con otros autos que vas a poder andar, con otro ritmo de circulación, con otra cantidad de talleres y de estaciones de servicio. Es decir, la metáfora sigue. Quiero decir, esa es la sociedad que estamos construyendo. Y esa es una sociedad que está destinada a explotar. Ya está. Si vos querés ver una sociedad así, andá a Centroamérica. En Centroamérica así son las sociedades en Centroamérica. El que puede pagar una educación de otro nivel y la sociedad está partida en dos. Y la posibilidad de movilidad social, de que alguien que está en esta parte de la sociedad en algún momento progrese, que fue la garantía que tenían tus viejos, tus abuelos, todos sabían, tus viejos, tus abuelos, tus bisabuelos, sabían que sus hijos iban a estar mejor que ellos. Entonces vos te bancabas que no te fuera bien, hacías un esfuerzo, todo, un sacrificio, porque vos sabías que tal vez a vos no te iba bien, pero vos sabías que tu hijo iba a estar mejor. Esa garantía la tenías, ya no más en Argentina. El sistema educativo ahora lo único que garantiza es que muy probablemente tus hijos estén en el mejor de los casos igual que vos, que no puedan progresar. Y eso es complicado, porque entonces eso nos genera incentivo para vivir en sociedad. ¿Por qué voy a respetar la regla de la sociedad si veo que a vos te va bien y a mí me va mal y yo nunca voy a poder estar en tu lugar, pero mis hijos tampoco van a poder estar en tu lugar? Entonces rompan todo, ¿entendés? La señal que le está dando la sociedad es rompan todo. No puede haber respeto de la propiedad en una sociedad donde es tan difícil acceder a la propiedad, ¿entendés? Ahora sí tiene que haber respeto de la propiedad donde yo te digo, mirá, no, pero este accedió, pero porque este se rompió el alma estudiando, hizo todo este esfuerzo, y después está bien, es médico ahora, tiene un título y sí, gana más que vos, pero este flaco estudió 20 años y vos no estudiaste nada. Eso está bien, siempre y cuando vos podés tener acceso a estudiar todos. Es el principio de justicia distributiva de Rawls. Si yo dejo que todos tengan el acceso a las mismas oportunidades. Ahora, si vos ya te cierro el acceso a la oportunidad y digo, che, pero este estudió 20 años, sí, pero a mí me dejaste afuera de la escuela. ¿Entendés? Entonces ahí ¿cómo hago para sostener que vos ganes más esa desigualdad? ¿Cómo hago para sostenerla en el tiempo si vos tuviste unas oportunidades tan distintas de las del resto? Y ahora pensando entonces en la educación ahora en Argentina, ¿no? Y cómo está, que, o sea, para mí se da mucho foco a lo que pasa en la universidad, que es verdad, pero también el tema de la secundaria también es muy malo, más que nada por las estadísticas o de repitencia o de gente que deja la secundaria. Ahí también me acuerdo de hace unos meses cuando empezaban las clases y estaba el tema de las provincias contra Milei por el pago de los docentes. Entonces, porque la educación aparentemente es provincial, pero también se le da mucho enfoque a lo nacional porque como que todos los años se le pagaba desde ese fondo docente. Pero entonces, como le podemos echar la culpa al gobierno o a las provincias o compartido o cómo es, o sea, lo que cómo tenemos que hacer fue? es leer un poco de historia y ver cómo pasó eso. Vamos, las escuelas eran responsabilidad de la nación. Esto viene de las escuelas normales que conté de Sarmiento, que formaban los docentes y que después tenían los colegios nacionales. Masivamente, las escuelas eran de la nación. En la década del 90, Menem toma una decisión basada en una teoría económica que tiene que ver con que es más eficiente si las decisiones se toman más cerca de donde está la gente beneficiada por esas decisiones. Entonces hay un principio de profederalismo que viene de Estados Unidos que favorece, que eso es ciertamente teórico cuando los gobiernos locales son los municipales. Luego decís, el gobierno local es municipal, está mucho más cerca de la realidad del electorado y sabe bien lo que necesita la gente y por lo tanto el tipo de escuela que quiere. Entonces hay que tratar de descentralizar los recursos. Un burócrata sentado en un Ministerio de Educación de la Nación no puede saber lo que necesita un pibe en Jujuy. Entonces las escuelas tienen que ser provinciales. Esa fue una decisión de la década del 90. Un debate importante. En la década del 90 se hizo una ley federal de educación que determinó que las escuelas sean provinciales. El problema es que no se provincializaron con los recursos. Se quedó corto la transferencia de recursos. Entonces, cuando vos provincializás una actividad, lo que tenés que hacer es te tiro a las escuelas, pero además te tiro el presupuesto para que funcionen las escuelas. Si no, yo te tiro a las escuelas por la cabeza y te digo arreglate, es como la discusión de la policía acá en la ciudad de Buenos Aires. Si vos te pasan la policía, está muy bien, porque la policía tiene que ser local. Ahora, también me tenés que pasar el presupuesto. Porque si vos me pasás solamente la policía y no me pasás el presupuesto, me tiraste por la cabeza a la policía, no me la transferiste. La transferencia tiene que ser con los recursos. Como esos recursos no estaban, hubo un montón de paros en los colegios y de movilizaciones. Se instaló una carpa blanca en la década del 90, masiva, creo que era, no me acuerdo si era en Plaza de los Dos Congresos o en Plaza de Mayo, creo que era en Plaza de Mayo. Se instaló una carpa blanca para protestar contra el desfinanciamiento que se estaba produciendo en la educación de las provincias. Y a raíz de eso surgió la creación de un fondo nacional que compensa a las provincias que no podían pagar los salarios para tratar de asegurar que todo el mundo al menos pueda cumplir con el pago de los salarios. Entonces, hay compromiso de que tiene razón Milei cuando dice,
Me dice, mira, prescinde de toda la historia, corta la historia para atrás y dice, no, yo acabo de llegar y yo acá lo que veo es que las provincias son las responsables de la educación y de la salud, así que yo no voy a poner un mango para educación. Que se arreglen las provincias. Claro, pero hay una historia, no es que las provincias recibieron la educación con todos los fondos, no fue así. De hecho, el Estado tuvo que suplir la responsabilidad de empezar a complementar salarios porque los estados provinciales no tenían los recursos. Entonces, hay un debate necesario de coparticipación en Argentina, que es necesario, porque además está mal todo el sistema de coparticipación, pero con la educación hay que mirar toda la historia de qué pasó y de por qué la nación complementa los recursos, o al menos los complementaba hasta que llegó Milei a los recursos de las provincias. Sí, pero entonces, ¿no tendría más sentido si cada provincia, la gente local se hace cargo de los recursos públicos de su localidad o su provincia? Entonces, absolutamente. Absolutamente. Claro, porque después es como que el modelo actual termina, porque bueno, el Estado Nacional los ayuda, pero esa ayuda interminable no va a hacer que nunca terminan de... No, absolutamente. El mejor esquema sería un esquema donde los gobiernos provinciales tienen que ser los responsables de juntar los recursos, porque entonces eso hace, mirá lo que pasa en algunas provincias, que expanden de manera colosal el gasto público y sobre todo el empleo público, ¿no? Algunas provincias del norte tienen 2 empleados públicos registrados por cada empleado privado registrado, o sea, la inversa de la proporción poblacional de todo el país. ¿Por qué pasa eso? Porque el 90% de los recursos de una provincia como Formosa o como Santiago del Estero, no quiero hacer ningún nombre porque por eso hice 2 provincias distintas, las provincias del norte pasa en general esto, no importa el signo político, pero en general pasa que 9 de cada 10 pesos que gastan esas provincias viene de coparticipación de la nación. Entonces, si yo no tengo ninguna responsabilidad para juntar los recursos, lo único que tengo es incentivo a gastar. Total, la pone la nación a la plata. ¿Cuándo se frena ese incentivo a gastar? Cuando yo para gastar tengo que subirte los impuestos a vos. Y a vos, y a vos, y a vos. Porque entonces ustedes me empiezan a putear y me dicen, no, pará, si me subís los impuestos no te votamos. Entonces yo ahí te digo, pará, no puedo subir tanto los impuestos, no puedo seguir gastando más, porque para gastar más tengo que subir los impuestos, y si subo los impuestos la gente no me va a votar. Eso hay que reconstruirlo en Argentina. Esa lógica de responsabilidad fiscal se rompió en Argentina, hay que reconstruirla. ¿Y no sentís que lo que hace Milei de soltarle la mano a las provincias, que creo que capaz lo hace con cada uno de los organismos públicos que existan en el país, que al no pasarles plata o como soltarles la mano, los obliga o de una manera dolorosa, pero que terminen ajustándose a la realidad para... Sí, lo que pasa es que no pagan justo por pecadores. Es decir, si cuando vos haces la dinámica de la motosierra, a diferencia de la dinámica de la licuadora, supuestamente, más allá de que fuera medio brutal y la motosierra tuviera, obviamente, a diferencia del bisturí, efectos colaterales, porque entras con la motosierra al quirófano, así que obviamente vas a cortar algo que no tenías que cortar, pero en principio, digamos, si vos ves que hay un paciente que tiene una infección en una pierna y entras al quirófano con la motosierra, porque tenés que amputarle la pierna, yo te diría 2 cosas. La primera, ahora existe el antibiótico, no sé si para una infección necesitas cortarle la pierna, capaz que ya no necesitas cortarle la pierna y eso era de hace 100 años atrás. Pero supongamos que vos me decís, no, ya está, la pierna está perdida, el médico dice, la pierna está perdida, hay que amputar la pierna. Yo vengo con la motosierra, voy a cortarte la pierna con la motosierra, casi con seguridad corto mal, voy a cortar un pedazo que no había que cortar, porque la motosierra es medio, como no es el bisturí para cortar la pierna. Ahora, si yo vengo con la motosierra, o yo te meto dentro de una licuadora, te voy a cortar en pedacitos, voy a cortar no solamente la pierna, sino te voy a cortar los brazos, la cabeza y el torso, ¿entendés? Vos vas a decir, pero pará, el problema estaba en la pierna. Es decir, el fenómeno de licuadora masiva, de ajuste masivo que está haciendo Milei, no distingue lo que funciona de lo que no funciona. Hoy está la discusión de las universidades. Las universidades deben ser de los pocos sectores del sector público que funcionan. En la primaria y en la secundaria, la clase media, aún pudiendo tener educación gratis, se va a pagar un privado. Pero ese mismo tipo de clase media que pagó un privado en la primaria, pagó un privado en la secundaria, cuando llega a la universidad vuelve al público. ¿Por qué vuelve al público? ¿Es estúpido que vuelva al público? No, vuelve al público porque el público funciona en la universidad. Con problemas, todos los que estamos dentro de la universidad, yo soy docente en la universidad, hace más de 20 años soy docente en la universidad, no cobro un salario que es malísimo, no hay plata para hacer investigación, la infraestructura no es la que debería ser. Sí, todos los problemas de la universidad los conocemos, hay muchas restricciones. Pero así todo, la universidad pública es mejor que la privada. En promedio, después están los casos extremos, ¿no? En promedio, la universidad pública es mejor que la privada y por eso la gente vuelve masivamente, que es de lo poco que te da el Estado. El Estado te cobra hoy un montón de impuestos por todos lados. De lo poco que te da el Estado de calidad, que realmente vale, una de las pocas cosas es la educación universitaria. Entonces vos no podés recortar todo igual.
Vos no podés decir, voy a cerrar el INADI, que no sirve para nada, porque no te dio nada, los 4 años que lleva, 8, no sé cuánto lleva, no te generó ningún bien público de calidad. No hay, más allá del manual que hizo para el Mundial, que fue el último papelón grande que hicieron en el INADI, no generó ningún bien público de calidad el INADI. Pero entonces cierro el INADI, que no generó ningún... Después está la discusión abierta de si no tendríamos que tener alguna política pública en contra de la discriminación razonable, que funcione, que no sea el INADI, obviamente, pero que funcione. Ahora, no, entonces, como no funciona el INADI, ninguna política en contra de la discriminación, no va a hacer nada el Estado en contra de la discriminación, por un lado, pero además, así como cierro el INADI, también le saco el presupuesto a las universidades y vos decís, pero pará, está bien, el INADI no funcionaba y no generaba ningún bien público de calidad, pero las universidades sí generan un bien público de calidad. Y la sociedad lo reconoce. Y lo reconoce en los rankings internacionales y lo reconoce todo el mundo. Entonces, el problema es que cuando el recorte es masivo, vos recortás lo que está bien y lo que está mal. Y eso no está bueno. Una cosa es, todos asumimos que hay que probablemente algún recorte que hay que hacer. Si vos en términos de fondos de coparticipación cortás todos los fondos de coparticipación, y hay provincias que sí se tienen que ajustar, que tienen el doble empleado público por empleado privado, pero hay otras provincias que no. Hay otras provincias que no tienen, que son provincias, qué sé yo, Córdoba, Santa Fe. La misma provincia de Chubut es una provincia que fue muy mal manejada por el kirchnerismo durante muchos años, pero que tiene una potencialidad económica importante, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué forzar esto de que tenga que estar la provincia fundida? Entonces, no es más fácil ordenar y decir, che, ¿cómo hacemos para que una provincia que tiene tanto potencial minero, tanto potencial petrolero, tanto potencial turístico, cómo hacemos para poner esto en valor para que la provincia salga adelante? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar nosotros acá? No vamos a ayudar con recursos porque no tenemos, no podemos, pero ¿qué podemos hacer para ayudar a que? ¿Entendés? Hablando sobre esta distinción que vos hacías sobre la motosierra y el bisturí, uno normalmente en realidad es así, que para usar el bisturí por lo general se necesita ayuda o cooperación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Cuál vos pensás que está haciendo el rol del Congreso, que es bastante polémico, desde que asumió Milei? Te lo digo porque, de nuevo, uno desde afuera agarra y, bueno, la gente está haciendo un esfuerzo gigantesco, qué sé yo, y uno ve una cierta contrapartida en el Poder Ejecutivo, un ajuste de más o menos 10 puntos del PBI, una bestialidad, entre el Banco Central y el Fisco. ¿Cuál es la contrapartida del Congreso en relación al esfuerzo gigantesco que está haciendo toda la gente? Está bien. Primero, hay obviamente una limitación en el Congreso de tipo cuantitativo. Es la primera vez que hay un presidente que tiene menos de una tercera parte del Congreso. Dada esa cantidad limitada de diputados que tiene el presidente, yo creo que está avanzando mucho. Uno hubiera pensado, con 37 diputados y 7 senadores no va a poder aprobar nunca una ley. Y la verdad que había conseguido aprobar la ley bases, había conseguido la aprobación en general de la ley bases y la retiró de manera torpe. Ahora vuelve la ley bases y va a ser aprobada, acordate lo que te digo, va a conseguir la ley bases, va a conseguir Argentina tener una reforma laboral, va a conseguir tener una reforma fiscal que va a tener una moratoria y un blanqueo para que sean las herramientas que el gobierno necesita para poder arrancar. O sea, el Congreso va a contribuir, punto número 1. Punto número 2, en términos del ajuste fiscal que hace el Congreso, hay que primero distinguir lo siguiente. El Estado tiene 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El que ganó las elecciones comprometiéndose a hacer un ajuste es el poder ejecutivo. Por lo tanto, el que tiene que hacer su ajuste es el poder ejecutivo, que es el ajuste que comprometió. ¿Eso quiere decir que entonces la justicia y el legislativo no tienen que ajustarse a la realidad? Sí, por supuesto. De hecho, se están ajustando a la realidad, porque están recibiendo menos presupuesto. Todo el mundo está recibiendo menos presupuesto. En algunos de los casos vos decís, bueno, pero fue un escándalo la semana pasada los senadores que subieron la dieta, ¿no? Subieron la dieta de los senadores. Claro, fue un escándalo. Ahora vos mirá cuánto gana un ministro y mirá cuánto gana un senador, ¿no? Yo no es por defender el aumento. Te pongo el caso del diputado, si querés. Un diputado gana lo mismo que un director de escuela de la Ciudad de Buenos Aires con 20 años de antigüedad. Hoy, peso más, peso menos. Todos los otros poderes ganan mejor. Entonces, cuando uno mira poder a poder, uno mira punto, uno dice, bueno, pero el director de escuela tiene que ganar más que el maestro, ¿no? Sí. Y el maestro tiene que ganar más que el auxiliar, sí. Y el supervisor del director de la escuela tiene que ganar más que el que viene del ministerio, tiene que ganar más que el director de la escuela, sí. Y el subdirector de la oficina esa tiene que ganar más que el sí. Y el subsecretario del ministerio tiene que ganar más que el director, sí. Y el ministro tiene que ganar más que el subsecretario, sí. Entonces llegás a un escalafón que hace que un ministro gane 5 millones. Porque vos decís, el Ejecutivo se ajustó. No, el presidente no se ajustó el salario,
los ministros no se ajustaron los salarios, es decir, la casta política que está dentro del Ejecutivo no se ajustó. Tienen salario de 5, de 6 millones de pesos. Claro, no, yo no me refiero tanto a ajuste en términos de salarios de la parte administrativa, sino a qué rol en el sentido de qué medidas se supone que se están tomando a través del Congreso, con las herramientas que tiene el Congreso, para transitar o salir de la crisis. Porque en el Poder Ejecutivo, digo, está bastante claro, está claro. No estoy de acuerdo o no, están pasando la motosierra por todos lados, está claro, con un montón de efectos colaterales que no son deseables. ¿Qué está haciendo el Congreso? Te digo, porque uno lo ve desde afuera y por la naturaleza del Congreso, las cosas que suceden no se ven en la pantalla, las negociaciones, etcétera. Claro. ¿Qué está sucediendo en el Congreso? Dos cosas te voy a decir. Primero, por suerte, esto es un punto favorable, el Congreso, lo que pasa dentro del Congreso es mucho más transparente a la sociedad de lo que era antes, por las redes sociales esencialmente. Entonces vos ahora te pasa que la sociedad está mucho más politizada y mucho más involucrada en lo que pasa dentro del Congreso. Ejemplo, la discusión de la ley bases, ¿no? La ley bases se cae porque en la discusión particular hay algunos incisos de un artículo que no son apoyados y el gobierno retira el proyecto. Y vos viste, una hora después de que se había caído la ley bases, explotan las redes sociales en un debate donde Rulito 2314, o sea, un flaco cualquiera, una persona, o una mina, no sé, una persona cualquiera, X, común de la gente, sin ningún poder, te dice, che, pero ¿por qué vos, que sos diputado de la Nación, votaste en contra del inciso I del artículo 4 de la ley 27.342? Yo recibí muchas críticas en las redes sociales porque voté 2 incisos en contra. ¿Eso qué es? ¿Eso es negativo o positivo? Eso es positivo, más allá de que a mí me tocó recibir la crítica en el momento, me la tengo que bancar. Pero eso es positivo. Es positivo porque te muestra que lo que pasa dentro del Congreso está abierto a la sociedad, estás a escrutinio público, la sociedad te pide explicaciones permanentemente. Antes vos te enterabas por los diarios de lo que llegaba al diario, al día después, y lo que el recorte del diario ponía, vos no podías seguir. Hoy un tipo está siguiendo como voto yo, otro tipo está siguiendo como vota él, otro tipo está siguiendo lo que pasa en una comisión, otro tipo está siguiendo... Entonces las redes sociales están generando un montón de información, que es mucho más democrático lo que está pasando ahí adentro. Dicho eso, no le pidamos al gobierno que sea un poder, al Parlamento que sea un poder ejecutivo, no lo es. Y de hecho tiene la responsabilidad de contrabalancear. Cuando nosotros nos decían, pero durante el kirchnerismo el Congreso no funcionó en los últimos 2 años, a mí me tocó ser diputado en los últimos 2 años. Entonces yo decía, mirá, ¿querés un momento en el cual funcionó mucho el Congreso? En el 2006, cuando Cristina tenía mayoría, tuvo 52 sesiones el Congreso. Una por cada semana, toda la semana, hasta en vacaciones. Todas las semanas había sesión. Eso no es lo único que refleja el funcionamiento del Congreso. Si no hay sesión a veces, es porque el gobierno no puede conseguir una mayoría automática para sesionar y no puede imponer su agenda. Y eso es un golazo de media cancha. Que la oposición consiga frenar una sesión, que es una sesión que va, por ejemplo, a sancionar una ley como que es nociva para la sociedad, y que toda la oposición cree que es nociva para la sociedad, y frena la aprobación automática que venía teniendo el Ejecutivo cuando tenía mayoría. Vos lo ves de afuera y decís, el Congreso no funciona, y yo lo veo adentro y te digo, el Congreso está recontra funcionando. El Congreso está contrabalanceando el poder que tiene el Ejecutivo y lo está frenando. Y lo que está haciendo es no permitiéndole que saque de manera automática una ley como la venía sacando cuando tenía mayoría. Después vos ves nada más la sesión, pero después tuviste una discusión en comisión durante semanas enteras, recibiendo a los sectores interesados de las empresas, los gremios, los sectores de poder que quieren tener alguna opinión, discutiendo, formando proyectos de ley, presentando proyectos de ley. Sí, está funcionando el Congreso. Que el Congreso no funcione exactamente en piloto automático, como, entre comillas, digo una escribanía, tampoco es un ejemplo feliz, pero de manera automática, ejecutando lo que quiere el Poder Ejecutivo, eso no quiere decir que el Congreso no funcione. La contribución del Congreso es grande. Ahora, dicho eso, el Congreso está funcionando muy en sintonía con el cambio que propone de época, que no es el cambio de Milei, digamos. Milei es el que representa eso, es la sociedad está podrida y que la sociedad quiere un cambio, la sociedad no quiere más este modelo que teníamos y la sociedad quiere cambiar. Milei es la figura elegida para hacer ese cambio, para protagonizarlo. Por eso no es un tema contra Milei, es un tema donde vos tampoco te puedes poner en contra de todo ese cambio, porque la sociedad lo quiere. O sea, hoy estamos discutiendo una reforma laboral en Argentina, que hace 2 años era mala palabra. Pero ahora todo el mundo, hasta los propios, vos le apagás el micrófono a los gremios, no están, y los gremios te dicen, sí, hay que hacer una reforma laboral.
La propia Cristina dijo, sí, chicos, hay que hacer una reforma laboral. Si nosotros sabemos que además capaz que nos va a tocar gobernar en la próxima, ¿cómo no vamos a querer aprobar una reforma laboral ahora si los principales beneficiados de tener una reforma laboral vamos a ser nosotros y nos toca en la próxima? ¿Entendés? Entonces, eso empieza a pasar y eso destraba las cosas y hace que ahora sea posible que salga una ley de base con una reforma laboral y con una reforma impositiva, eso posiblemente salga. Ayer hubo cadena nacional, Milei anunció un superávit. Yo lo entendí como la casa está en orden de Milei, por así decirlo. Las medidas que tomamos están funcionando. Después de tanto dolor, digamos, ahora estamos viendo los resultados. Como economista, digamos, ¿estás de acuerdo con lo que dice Milei? ¿Ves la luz al final del túnel? Mira, el resultado fiscal del primer trimestre es muy bueno. Dato, es un dato. ¿Es el mejor resultado fiscal del 2008 para acá? Dato. No se pueden discutir los datos. El dato es el dato. Ahora, si vos le pagaras a los jubilados la misma jubilación en marzo, le hubieras pagado la misma jubilación que cobraron en marzo del 2023 con Alberto Fernández, que tampoco era buena, se la habían licuado bastante, era mala la jubilación. Pero si vos le pagaras a los jubilados esa misma jubilación, el superávit de 625.000 millones que mostró el gobierno hubiera sido un déficit de 350.000. O sea que todavía el equilibrio del gobierno fiscal depende mucho de la licuadora y menos de la motosierra. Depende más de la licuadora que de la motosierra. Entonces, a mí sí primero me pareció notable el giro del presidente, el cambio de discurso. El presidente había defendido la licuadora, paradójicamente, uno decía, mira, el propio presidente reconoce que su instrumento principal del ajuste es la licuadora. Lo reconoció en enero y lo reconoció en febrero. Ahora en marzo cambió el discurso y dijo, ya no es licuadora. Ahora es motosierra lo que estamos haciendo. Es mentira, es licuadora, es esencialmente licuadora. También motosierra, pero es sobre todo licuadora. Eso, la pregunta del millón es cuán sostenible es eso en el tiempo. Vos ya en abril tenés por la fórmula nueva un aumento de jubilaciones que está por arriba de la inflación del último mes. Con lo cual, ahora todavía siguen las jubilaciones por abajo de la inflación del último año, incluso con el aumento de abril. Entonces, todavía algo de licuadora tenés, pero en la medida que las jubilaciones se empiezan a recomponer, cada vez tenés menos licuadora. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es cómo va a seguir esto en los próximos meses, sobre todo en el mes de junio. La razón por la cual el riesgo país no colapsa a 300 puntos y los bonos vuelan por los aires y todo el mundo quiere entrar en Argentina, es que todo el mundo está tratando de esperar a ver si esto se mantiene. Y sobre todo en el mes de junio. En junio vos tenés que pagar aguinaldos, en junio los salarios ya tienen una paritaria, en junio ya los jubilados tuvieron un par de aumentos, ya no sostenés tanto. Entonces, yo creo que esto va a seguir donde el gobierno fuerza y hace una cadena nacional para mostrar un resultado fiscal. Y dice, ¿por qué exageran tanto? ¿Por qué es necesaria una cadena nacional para mostrar un resultado fiscal? Sí, porque todavía no te creen. Todavía el mercado no te termina de creer. Entonces, ¿cuándo te va a terminar de creer el mercado? Y cuando vos metas un semestre con equilibrio fiscal y vean que pasó el mes de junio, pagaste los aguinaldos, que es un mes difícil junio, y todavía conservás el equilibrio fiscal, creo que ahí la sociedad te va a empezar a creer. Pero ver para creer, ¿no? Como dice el refrán. Claro. Y mirando para el futuro, ¿qué crees? Ya pasó una hora. ¿Pasó una hora? Entonces, ¿cómo te ves en el futuro del país? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir siendo diputado? Mira, ¿De qué lado querés colaborar? Me veo alto y jugando en la NBA. Yo me metí en política para tratar de ayudar a transformar la Argentina, a resolver primero el principal problema que tenía la Argentina, que era el problema de la inflación que me obsesiona hace 40 años. Empecé a estudiar economía por eso, por la crisis de la inflación en los años 80. Estoy obsesionado con tratar de ayudar a resolver el problema de la inflación. Dicho eso, transformar la Argentina no es solamente resolver el problema de la inflación. Es decir, aun cuando Milei pueda tener éxito, que todos esperamos que así sea. ¿Por qué? Porque esta no es una discusión en el mundo, que es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir, y por eso a veces la gente no entiende por qué yo marcho en defensa de la educación hoy, en contra del ajuste de la educación, y apoyo muchas de las medidas del presidente. Yo digo, mirá, no hay ninguna contradicción. Nosotros tenemos que poder lograr un consenso macroeconómico básico. Tenemos que poder lograr que haya estabilidad en Argentina. Que la estabilidad no se discute. Cuando vos vas a Chile, o vas a Colombia, o vas a Perú, o vas a cualquier país de la región o a Brasil, no se discute la estabilidad cuando gana la izquierda o gana la derecha. Hay alternancia, no pasa nada. Ganó Lula en Brasil y todo el mundo decía, uy, ahora gana Lula, se van a ir los capitales, el dólar se va a ir a la mierda. No pasó nada.
Porque el Banco Central es independiente en Brasil. Entonces el dólar está más barato que con Bolsonaro, la inflación bajó a la mitad, está ordenado. No es mérito de Lula, es mérito de que hay estabilidad, de que esa estabilidad corta transversal a los partidos políticos. Eso es el desafío que tenemos nosotros para construir ahora. Le toca a Milei. Si vos me preguntabas a mí cuando me metí hace 2 años, pensé que nos iba a tocar a nosotros. Claro, obviamente, le toca a Milei, no nos toca a nosotros. Bueno, bárbaro. En la base esa queremos que le vaya bien. Todo lo que sea para conseguir la estabilidad de la Argentina lo vamos a apoyar. Ahora, ¿vamos a apoyar el modelo de país que tiene Milei? No pensamos en nada parecido. No creemos en un modelo de país donde de Estado cero, no existe en ningún país del mundo. Existen los modelos. ¿Qué discute el mundo? La discusión del mundo hoy es la discusión. Ya no se discute más capitalismo versus socialismo. Cuando Milei insiste en que los otros son socialistas o colectivistas, es un muñeco de paja eso. No existe nada en la discusión, nadie está planteando eso. Ni los zurdos están planteando eso. Cuando ves a Del Caño y lo escuchás en el Congreso, cada vez que habla la voz, levanta la mano y habla Del Caño, Miriam Bregman, esencialmente lo que hablan es para discutir cómo se reparte lo que genera el capitalismo. Pero nadie propone un sistema alternativo. Es decir, hoy la discusión no está en sistemas económicos, es capitalista la discusión. Ahora, ¿cuál es la discusión que sí está? Está la discusión entre el capitalismo más anglosajón de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, donde el Estado es más chiquito, por lo tanto los impuestos obviamente son más bajos, pero la educación y la salud son esencialmente un fenómeno más privado y por lo tanto cada uno se paga la educación y la salud que puede pagarse, o el modelo de nórdico de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, donde el Estado te asegura una educación y una salud de carácter universal para todo el mundo, las oportunidades son más parejas para todo el mundo, obviamente los impuestos son más caros, ¿no? Pero hay libertad económica plena. Esos países que te menciono, nórdicos, están entre los 10 países de mayor libertad económica del mundo, de acuerdo al índice de Heritage Foundation, que es una fundación bien de derecha, así que no puede nadie decir que es socialista, ni mucho menos. Sin embargo, Finlandia es uno de los países más libres del mundo, Dinamarca también. La legislación laboral que nosotros estamos haciendo, la reforma laboral que estamos haciendo nosotros acá, es mirando la reforma laboral que hizo Dinamarca y la reforma laboral que hizo Suecia. Cuando discutíamos el otro día, te cuento una anécdota muy rápida, porque sé que ya nos pasamos de tiempo. El otro día me toca en la cena de CIPEC, me toca en la mesa, me siento en la mesa, me siento al lado y me toca con el embajador de Suecia y con el embajador de Noruega, en la misma mesa. Buenísimo, entonces me empiezan a preguntarles, empiezo a contar la reforma laboral que estábamos discutiendo en el Congreso, y cuando le digo que estábamos discutiendo pasar el periodo de prueba de 3 a 6 meses, abre los ojos el sueco así de grande, el embajador sueco, y me dice, pero están muy atrasados, me dice. Nosotros en Suecia, no en Irlanda, ni en Australia, en los países nórdicos. Nosotros en Suecia ya tenemos 6 meses hace tiempo y ahora estamos discutiendo pasar a 12. Periodo de prueba, ¿no? Entonces, fíjate, quiero decir, ¿a dónde está realmente la discusión? Ahora, no hay nadie, ni en los países nórdicos, ni en los países anglosajones que te mencioné, que también funciona bien. Ese es el rango del debate político en el mundo hoy. Nadie plantea un país sin Estado. En Suiza, que le gusta a Milei, todavía más. En Suiza está recontra hiperregulada la salud. A ningún suizo se le hubiera ocurrido hacer lo que hizo Milei con las prepagas. Nadie hubiera liberado el mercado de la salud, porque el mercado de la salud tiene un montón de asimetría informativa, no es una verdulería. Yo no me puedo cambiar de verdulería si no me gustan tus bananas, se la compra el de la verdulera al lado, porque si tengo 60 años no me toman en la prepaga al lado. El sistema de salud está regulado en todo el mundo. La regulación berreta y mala que había en el gobierno anterior y pisar las tarifas, no, eso por supuesto no, eso tampoco existe en ningún lugar del mundo. Pero que eso no exista en ningún lugar del mundo, que no nos lleve a buscar cosa que tampoco existe en ningún lugar del mundo, ¿entendés? Entonces, aprendamos lo que funciona en el mundo, tráeme un modelo que funcione. Discutamos entre Australia y Suecia. Ese va a ser, cuando nosotros logremos poner ese debate ahí, y los que sean más conservadores planteen una Australia o una Irlanda, y los que somos más socialdemócratas o liberales planteemos una Finlandia, una Dinamarca, el día que ese sea el debate en Argentina, nosotros salimos. Y ahora que está el tema de la marcha y la licuación de los recursos de la universidad, hace unos días salió un tuit de Capital Humano que decía que habían aumentado los recursos y que habían aceptado las peticiones que habían pedido los rectores, o también el subsecretario de Políticas Universitarias, que no me acuerdo su nombre, pero lo sigo en Twitter y también está tan tuitero como Milei, más o menos, retuiteando a todo el mundo. ¿Cómo? Eso
¿Es suficiente o para o eso, aunque les paguen, aunque les Te lo voy a explicar muy fácil. Sí. Acá tenés los recursos de las universidades del año pasado. Estos son los recursos de las universidades del año pasado. El gobierno congeló nominalmente los recursos de las universidades y hay 300% de inflación. Eso quiere decir que hay una caída del 75% en términos reales. O sea, lo que hizo el gobierno cuando arrancó el año en enero y febrero es decirle a las universidades, toma, arreglate con esto. O sea, esto se lo sacó, este es el ajuste, la motosierra en las universidades. Dijo, arreglate con esto. No es que le pidió a las universidades que vean si podían hacer un ajuste razonable, ser más eficientes, qué sé yo. Le sacó esto y le dijo, arreglate con esto. Se armó un quilombo bárbaro, obviamente las universidades no pueden funcionar con un 75% de recorte. Entonces el gobierno viene ahora y dice, bueno, tienen razón, basta, vamos a hacer un esfuerzo y le vamos a dar esto. Entonces, pero la mitad de la medialuna me la seguís cagando, ¿entendés? O sea, la mitad del presupuesto, bajaste la mitad del presupuesto, aún con los aumentos que está anunciando el gobierno ahora, que no es que te recompone lo de enero y febrero, también te hacen trampa, porque te dicen, a partir del mes que viene te voy a dar la mitad de la medialuna. Pero me tuviste a pan y agua durante enero, febrero y marzo, que me diste solamente el 25% de la medialuna. Y ahora, como un gran triunfo, me decís que me vas a dar el 50% de la medialuna. Me decís, pero es un aumento del 140%. Yo te digo, sí, pero hubo 300% de inflación. O sea, me estás reconociendo la mitad de la inflación. ¿Entendés? Entonces la otra mitad, y además me la estás reconociendo tarde. 3 meses me cagué de hambre y el cuarto mes me vas a dar la mitad de la inflación. Y la otra mitad, pelito al cielo. Entonces, una cosa, insisto, una cosa es cuando hay un ajuste, y yo lo entiendo a eso, y todo el mundo está haciendo un esfuerzo, y que a vos te digan, mirá, no te voy a poder dar la inflación este año. Porque no se la doy a nadie la inflación este año. Porque no hay recursos y porque los recursos reales del Estado se cayeron 5% en términos reales. Entonces no te voy a dar la inflación, te voy a dar el 90% de la inflación. Y eso hubiera generado un problema en la universidad y la universidad tendría que haber hecho un esfuerzo a ver cómo... Porque al mismo tiempo que te genera ese ajuste, te mete un tarifazo. Entonces los gastos de funcionamiento son esencialmente para pagar la luz, el agua y el gas. Entonces yo al mismo tiempo que te recorto y te digo, con este cachito de la media luna, ahora tenés más gente a comer, te vas a tener que darle de comer a más gente, ¿entendés? Es complejo, pero bueno, el gobierno podría haber hecho un ajuste moderado, razonable, y pedirle a la universidad un esfuerzo. Y la universidad hubiera hecho un esfuerzo, bueno, veía cómo hacía para ajustarse, pero acá lo que le dijo es, loco, tenés que comer. Dar de comer a más gente con la mitad de la medialuna que comían antes menos personas, ¿entendés? Para cerrar, si tuvieras que hacerte una pregunta a vos mismo, algo que tal vez no te hayan preguntado nunca o algo que tenés ganas de decir, ¿qué te preguntarías? Está buena la pregunta. Es muy introspectiva. Me haría muchas preguntas. ¿Por qué no me fui a la mierda antes? Igual en el 2001 te fuiste, ¿no? Porque sí, me fui a hacer una experiencia y volver, ¿no? Sí, me haces acordar un comentario. En el 2021, en el medio de la campaña, me llaman un conjunto de padres, de chicos de clase media alta de la ciudad de Buenos Aires, del corredor norte, llamémoslo así, de la ciudad de Buenos Aires, y me dicen, todos preocupados porque todos los pibes se querían ir. Y los pibes eran los grupos de padres de una escuela, entonces todos los pibes tenían 16, 17 años y decían, che, yo termino y me rajo. Entonces, me juntan en un piso, era un piso grande de una torre de Buenos Aires, me acuerdo, y había como 25 pibes, toda la división de los pibes estaban ahí. Y muchos padres que estaban ahí con la expectativa de que habían hecho un esfuerzo de traer a alguien que les iba a dar entusiasmo a los pibes para que se quedaran, ¿no? Entonces lo primero de los pibes me dicen, ¿y a vos qué te parece? Porque nosotros vemos que está todo mal y qué sé yo. Entonces yo digo, y a mí me parece que lo mejor que pueden hacer ustedes es irse todos. Hice silencio, ¿no? Los padres me miraban como diciendo, la puta que te parió, te trajimos para que retengas a los pibes, no para que les diga que se vayan. Yo digo, miren, si vos tenés 18 años y no tenés ganas de irte, no te corre sangre por la vena. Todos nos quisimos ir a los 18 o a los 20 años. A Argentina además le conviene que todos se vayan porque es muy bueno culturalmente, porque aprenden cosas, porque generan relaciones, son todos embajadores cuando se van. Así que nos conviene tener embajadores en todos lados, que aprendan cómo funcionan otras sociedades, que aprendan negocios, que traigan oportunidades, ideas. Es espectacular que la gente viaje masivamente. Lo que pasa es que lo que nosotros queremos es que vuelvan. Entonces lo que yo le dije a esos pibes, yo voy a trabajar para que ustedes se vayan, yo quiero que se vayan, pero yo quédense tranquilos que voy a trabajar para que ustedes dentro de 6 meses quieran volver, como yo quise volver en su momento. ¿Entendés? Entonces,
Ese es el desafío. Ahora yo me preguntaría también, ¿por qué me metí en todo esto? ¿Por qué no me metí antes también? Sería otra pregunta. ¿Por qué esperé tanto para meterme cuando los problemas de Argentina ya eran claros hace un tiempo? Bueno, qué sé yo. Son preguntas que todavía me hago muchas veces también a mí, ¿no? Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Y un saludo especial a la Asociación de Exalumnos, que ahí colgamos la pancarta por darnos el espacio y su total apoyo. Y nada, nos vemos la próxima. Nos vemos, hasta luego.